again. I think I need a break. I drive far away from. Bueno, menudo campo, ¿eh, Ricardo? Claro, el mejor, ya ves, qué montones de alcachofas. Te presento, ¿Qué tal? Jesús. Bien, aquí ¿Qué estamos. tal, Jesús? Encantada. Igualmente. Me han dicho que eres un fenómeno. El Sí, mejor, lo es, sí. el mejor agricultor. Y que lo digo yo, y lo dice este señor, Sí. y lo dice Totudela, ¿eh? ¿Y este señor es? Espacio. José. José Escalada. Encantada. Encantado. Este es un hermano de la calle que me encontré un día, ¿sabes? ¿Ah, sí? Es- Hermano de la calle, explícame esto. a Así ver. es, o sea, dicen que los hermanos naturales son los mejores. Pues yo también me encontré un hermano de la calle que es tan bueno como un natural. ¿Ah, sí? Sí, y además te cuento un poco nuestra historia, porque esta persona es, aparte de que la amistad que tenemos, ha conseguido que en mis 3 restaurantes los controla él en el producto. Digamos que es mi ojeador y es el que compra todos los productos en el campo. O sea, hacemos una partida de no sé cuántas alcachofas al año, pues él se arregla con los agricultores para que tengamos esa producción durante todo el año. Y me imagino que José se nutre de gente como Jesús, Sí, ¿no? como Claro. Jesús, que aparte de ser desde que nací lo conozco, que somos del campo de toda la vida y es como familia. Sí. Jesús, ¿toda la vida dedicada a la huerta navarra? Desde siempre, Toda la vida. desde los 14 años. Sí, claro, toda la Aquí vida. estamos. Sí. ¿Y qué tal es el trabajo? Ya, ahora poco, porque ya ponemos poco, porque ya estoy jubilado. Que estás mucho bien, no digas Ah, eso, pero- que para los años que tienes estás tremendo. Pero Hombre, cuantos quisieran. Y tanto. ¿Sabes qué pero pasa? Que ya no es como cuando eres joven. Pero bueno, pero, Bueno, pero esto les da raza. ¿Y te da salud? Le da salud, correcto, porque tienen que venir al campo todos los días y tienen que andar y tienen que hacer su trabajo. Hemos venido a hablar de la flor de la huerta navarra. La alcachofa, sí, ¿no? Por supuesto, Un campo espectacular, ¿eh? De alcachofas. es precioso. Ahora es la mejor época además del año, ¿no? ¿Podemos Jesús? coger Sí, una bueno. para verla? Coge lo Claro. que Mira, quieras. vas a sacar Que la nos navaja. expliquéis. Espera, que tengo Ojo. aquí O sea que una son los navaja. únicos que pueden llevar navaja grande. Cógela. Mientras va cogiendo Jesús, cuéntanos. José, ¿qué Ahora es la tiene mejor de época del especial? año para la alcachofa porque, y además ahora que está recién llovido, dice Jesús, y es verdad, que una lluvia es mucho mejor que una regadura porque el producto lo absorbe de otra manera. Sí. Bueno, menudo ramo, Claro, ¿eh? Sí. mira. Y mira que corté, o sea, es que totalmente, ¿ves? La savia totalmente, está pasando la savia perfectamente, muy bien, no hay nada, Y luego- no está dolorida, está perfecta. Sí. Está... La Y punta, luego, ¿no? Es ¿ves? importante. Sí, la punta Sí. cerrada, esta parte de la punta que esté hacia adentro, ¿ves? Esta es mejor, ¿ves? Que está mucho más hidratada, que va con las punticas mejor que Esto es lo que mejor diferencia, que ¿no? La esta. blanca de Sí, Tudela. claro, hace un Y poquito. esta también es muy buena. Antes se comían los que se llamaban esquejes de alcachofas. Y el esqueje de alcachofa a mí me parece rico porque yo lo comía cuando era chico y lo he comido posteriormente también. Creo que nos hemos acostumbrado. Pero Jesús decía que se vendían en la... Sí, ¿Sí? en el mercado. Claro, Por kilos. o por fardos. Entonces hacíamos fajico. Por fardos. Fajos. Claro. Sí. Y No se ha fajos, dejado de- fardicos así. y esto se ha dejado de comprar. Quizás sea ¿Por qué porque... se ha dejado de comprar? Pues yo creo que tiene mucho lío. Tienes Tiene que mucho andar trabajo. pelando... El trabajo Sí. más que nada, porque Sí, sí. cuesta mucho y ahora ya... Esto es un esqueje. ¿Y lo recuerda al cardo? Claro, Sí, es es que como- por eso dice la gente, la alcachofa es como un cardo. A ver, hay, Buscar esto. hay una zona, que es esta, el esqueje, que sí que podría ser Es como un lo cardo. De hecho, hay que limpiarlo como un cardo. Sí, así. O sea, hay que estirar como un cardo. El esqueje, ya lo veráis, Esto que a la así. hora de hacer también es un poquito más amargo. Entonces, nosotros lo que hacemos es blanquearlo fuerte y después lo cambiamos de agua y lo vamos a cocer en un agua diferente. Está rico. Todo revuelto. Y está rico. Lo que pasa que entiendo que Es todo un sabor esto... diferente. Y entiendo también que la gente que no está acostumbrada a comer todos estos productos dice, ahora me voy a poner a limpiar todo esto. Es que de aquí sale muy poco, ¿eh? Claro. Es que de aquí no sale nada. Pero esto es riquísimo. Y os lo digo de verdad. Lo que pasa que, bueno, pues las circunstancias de la vida nos va llevando a otro sitio. Bueno, Y ya está. Pero es importante que lo sepáis, porque yo creo que nunca sale en ningún programa esto. hay que conocer la raíz, ¿no? De las Claro, verduras, al efectivamente. O sea, cuando más entiendes del producto, mejor sabrás elaborarlo. final. Bueno, pues muchísimas gracias Nada. por Ha sido un habernos placer. enseñado estas Sí. cosas y yo creo que ahora lo que toca, Ricardo, es meterse en harina, ¿no? En la Hombre, cocina. ya estamos ahí.